Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Saludos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí José con ustedes de nuevo, comenzando la semana y continuando con el libro del doctor Stephen Jones, El significado de los números bíblicos del 1 al 40. Hace no mucho tiempo el doctor Stephen Jones anunció en uno de sus pueblos que él va a ampliar eso hasta el número 100. Y estamos esperando que lo haga, que lo saque. Cuando eso, pues continuaremos. Pero de momento el libro pues acabará con el número 40. Y nos quedan 2 capítulos para terminar. El capítulo 4, que cubre los números 21 al 30. Y ya mañana, si Dios quiere, o el próximo día, que si no es mañana será el miércoles, Dios mediante, pues estaremos haciendo el capítulo 5, que cubre los números 31 al 40, y con eso terminaremos. Y ya pues recobraremos el curso normal que seguíamos antes, el marchamo normal. Y bueno, pues comencemos entonces con los números 21 al 30. El 21, que lo conforman las letras Kaf y Alef, quiere decir angustia. Su significado fundamental es angustia. Para escribir el 21 en hebreo usaban dos letras, que eran la Kaf y 2 letras hebreas, pues eso es como redundante, ¿verdad? La Kaf y la Alef, estas significan dar fuerza, así como la fuerza de la gracia de Dios para cubrir el pecado durante nuestro tiempo de crecimiento espiritual. Cuando 21 se usa en términos de tiempo, como en un periodo de 21 años, es el número de problema o angustia. Problemas o angustias, podríamos decir, en plural, ¿no? Problemas o angustia. Tiempo durante el cual necesitamos la fuerza de Dios ofrecida por una mano abierta. Cuando se usa como un número en sí mismo, habla del fin de la angustia. O sea, angustia o fin de la angustia. Puede tener los dos significados. Por lo tanto, habla de bendición al final, porque supone poner fin al periodo de angustia. Israel entró en la tierra de Canaán después de que se registraran 21 pecados contra ellos en su peregrinaje por el desierto. Sin embargo, el tabernáculo tenía 21 cubiertas para cubrir todos los pecados de Israel. Éxodo 26 del 3 y 7. Entonces vemos la provisión de Dios en medio de esta angustia. El pecado siempre causa de angustia, porque Dios trae angustia para enseñarnos las consecuencias de nuestros pecados. Sin embargo, 21 es también el número que significa el final de la angustia. Los tiempos de angustia de Jacob terminaron después de 21 años, en el caso de la angustia con Labán, y de 21 años después también cuando le quitaron a José, ¿verdad? Al final de esta angustia fue a Betel e invocó el nombre del Señor. Asimismo, la 20ª vez que se menciona a Abraham es en Génesis 13:3, donde regresó a Betel después de estar en peligro en Egipto. Después de estar en peligro en Egipto. El versículo 4 dice que allí invocó el nombre del Señor. La 20ª vez que se menciona a Isaac es en Génesis 24:67, después que Eliezer regresó de encontrar una esposa para su amo. Entonces Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara, y ella fue su mujer y él la amó. Así Isaac fue consolado
la palabra es Nacham, la palabra en hebreo es Nacham, después de la muerte de su madre. Aunque no se nos dice si Isaac estaba o no angustiado mientras esperaba a su novia, sabemos que esto profetiza el tiempo en que la novia de Cristo se unirá a él. Hablando proféticamente, el tiempo de angustia y tribulación del mundo terminará con el día en que Cristo se encuentre con su novia. Este día está prefigurado con la coronación de David en Jerusalén, para cuya ocasión se escribió el Salmo 21. Fíjense, la 21ª vez que se menciona, o la 21ª, habría que decir, vez que se menciona a Jacob es en Génesis 27:41. Así que Saúl le guardó rencor a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú se dijo a sí mismo: se acercan los días del luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Jacob es el engañador, el suplantador, y en este versículo Esaú planea matarlo. El engaño de Jacob había provocado esta reacción de Esaú. Uno no puede simplemente culpar a Esaú por esto. Debemos reconocer que aunque Jacob era creyente y tenía fe en Dios, aún no estaba maduro espiritualmente, pues pensaba que Dios necesitaba el brazo de la carne para ayudarlo a cumplir sus propósitos. Los propósitos de Dios, por eso como hay posibilidad de confusión, lo puse con mayúscula. Y así hacemos en Pentecostés, tratamos de ayudarle a Dios a nosotros con nuestras ayuditas, entre comillas, lo de ayuditas, a hacer lo que Él ha prometido hacernos con nosotros o concedernos, nuestro ministerio, nuestra bendición, lo que sea. Y lo que hacemos previamente cuando metemos la manita es abortar el proceso y el Señor tiene que volver a comenzar. Así que esas ayuditas son más bien estorbos, ¿no? Jacob también pensó que estaba justificado al mentirle a su padre para obtener la primogenitura que Dios le había prometido antes de que él y su hermano nacieran. Esa actitud inmadura lo llevó a ese momento de angustia o problemas, y al final de ese tiempo, después de aprender la lección, Dios cambió su nombre a Israel. Ya saben que Israel significa la soberanía de Dios o Dios gobierna, ¿no? Él era un príncipe de Dios porque reconoció que, algunos dicen que es el príncipe de Dios, no, el príncipe en realidad es Dios, es el que gobierna. Entonces, cuando miramos la 21ª vez que se menciona a Israel en Génesis 47:27, dice: ahora bien, Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron propiedades en ella y fueron fructíferos y se hicieron muy numerosos. Note cómo esto retrata un tiempo de prosperidad y fecundidad en lugar de angustia. Este ejemplo es de particular interés porque combina la fecundidad con estar en Egipto. Se trataba de la fecundidad por el nombre de Israel, pero fue un tiempo en Egipto que creó una situación mixta de dolor y alegría. Sabemos que a los hijos de José se les dio el nombre de Israel en Génesis 48:16. La 21ª vez que se menciona a José es en Génesis 39:2, y el Señor estaba con José, por lo que llegó a ser un hombre próspero, y él estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aquí vemos el mismo tipo de contraste. José estaba en cautiverio en Egipto, pero también era un hombre próspero, prosperando en medio de la angustia. La 21ª vez que se menciona a Josué en Deuteronomio 31:3, donde Moisés le dijo al pueblo de Israel que Josué los guiaría a la tierra prometida. Es el Señor tu Dios quien cruzará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti, y tú las despojarás. Josué es el que cruzará delante de vosotros, tal como ha dicho el Señor. Esta fue una referencia al final del viaje de Israel por el desierto después de cometer sus 21 pecados en el desierto. El tiempo de angustia en el desierto para la nación de Israel había llegado a su fin y Josué estaba a punto de conducirlos a la tierra prometida.
Angustia, entonces, es el significado del número 21, tal como se usa en las Escrituras. La palabra hebrea para angustia o problemas es sharat. Se usa en Jeremías 37, donde habla del tiempo de angustia de Jacob. Eso es en la versión New American Standard Bible. La King James Version lo traduce el tiempo de tribulación de Jacob, tiempo de angustia de Jacob o tiempo de tribulación de Jacob. Jacob tuvo dos tiempos de angustia, cada uno de 21 años. El primero fue cuando Esaú lo expulsó de Canaán, quien estaba conspirando para matarlo. Trabajó para Labán durante 20 años y regresó a Canaán en el año 21, que era un año de descanso sabático. También pasaron 21 años entre sus viajes a Betel. En su primer viaje a Betel se le dio el sueño de los ángeles que subían y bajaban sobre él. En su segundo viaje a Betel enterró los ídolos domésticos y construyó un altar a Dios. Génesis 35 del 1 al 3 dice: Entonces Dios dijo a Jacob: Levántate, sube a Betel y vive allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su casa y a todos los que estaban con él: Quitad vuestros dioses extraños que están entre vosotros, y purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, Sarak, y ha estado conmigo donde quiera que he ido. La palabra traducida como angustia, Sarak, es la misma que se usa en Jeremías 37. ¡Ay, por qué grande es ese día! No hay otro como él, y es el tiempo de angustia de Jacob, Sharat. Tiempo de angustia de Jacob, Sharab. Pero él será salvo de ella. El segundo viaje de Jacob a Betel puso así fin a los primeros 21 años de su tiempo de angustia. Fue un tiempo de esclavitud, ahí con Labán, ¿no? Pero sin ella no habría conseguido a sus esposas Lea y Raquel. Así que el Señor en medio de la angustia también nos prospera y nos bendice. Por lo tanto, hubo un lado tanto negativo como positivo en este periodo de 21 años. El dolor que sintió bajo la esclavitud de Labán fue superado por el gozo que sintió ante la perspectiva de casarse con Raquel. Por eso leemos en Génesis 29:20: Y Jacob sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron pocos días por el amor que le tenía. El segundo momento de angustia de Jacob fue cuando estuvo separado de José durante 21 años. José tuvo sus sueños a la edad de 17 años, Génesis 37:2, lo que enfureció a sus hermanos. El libro de Jaser nos dice que fue vendido a Egipto poco después a la edad de 18 años. Poco después, a la edad de 18 años. La Biblia nos dice que José tenía 30 años cuando se convirtió en primer ministro de Egipto bajo Faraón. Génesis 41-46. Después de interpretar sus sueños, fueron entonces 7 años de abundancia, que terminaron cuando José tenía 37 años. Luego, en el segundo año de la hambruna, cuando José tenía 39 años, reveló su identidad a sus hermanos y a su padre. O sea, primero terminaron cuando José tenía 37 años y luego en el segundo año de la hambruna, cuando José tenía 39 años, fue cuando reveló su identidad a sus hermanos y a su padre. José tenía 18 años cuando fue vendido a Egipto. Jacob supuso que estaba muerto. 18 es el número de opresión o esclavitud. José tenía 39 cuando le reveló a su padre que estaba vivo y bien. Desde el punto de vista de Jacob, este fue un tiempo de angustia mental de 21 años, pensando que su hijo había sido matado y perdido para siempre. También debemos tener en cuenta que una gran parte de la angustia estaba en preguntarse cómo la promesa de Dios podía haber fallado, ya que José era el titular de la primogenitura. Sin embargo, el tiempo de angustia terminó felizmente y la promesa de Dios se cumplió al final. Así terminó el segundo tiempo de angustia de 21 años de Jacob. Bueno, continuamos. Número 22.
que lo forman las letras Kaf y Bet, y significa filiación y también los hijos de luz. Para escribir 22 en hebreo se usaban dos letras que son la Kaf y la Bet. Estas significan la palma abierta en el acto de dar algo a la casa o al hogar. Habla del mandato de fecundidad o fructificación en Génesis 1:28, que dice fructificad y multiplicaos. 22 es el número de la filiación o de los hijos de luz. Esta es la primera promesa de filiación, la cual junto con el mandato de dominio, saben que la promesa de filiación o de los hijos, junto con la primogenitura, tenía varios componentes, o sea, el derecho de nacimiento o primogenitura, vamos a poner aquí, o primogenitura, tenía el mandato de fecundidad, el mandato de dominio, y el tema de la filiación de los hijos de Dios, de producir los hijos de Dios. Este mandato de fecundidad o fructificación se le dio más tarde a José cuando Jacob dijo en Génesis 49:22, rama fructífera es José. José, rama, esto tenía que estar aquí, rama fructífera, rama es ben, la palabra hijo, o rama o vástago, rama ben perdón, esto tiene que estar así y así, perdonen, rama fructífera es José, el edificador de la casa de Dios. El libro de Ed Balowe, Matemáticas Bíblicas, páginas 138 y 139, dice que 22 es el número de la luz, pero el Salmo 22 no respalda su interpretación. Balowe dice, 22 es el número que está conectado con la luz. Había 25 tazones para poner aceite en el candelero en el tabernáculo. El candelero con sus lámparas tenía como propósito alumbrar. Los salvados son llamados hijos de luz. En el Evangelio de Juan la palabra luz se usa 25 veces. Ciertamente el 22, dice el doctor Stephen Jones, incluye la idea de luz, porque los vencedores, los hijos de Dios, son los hijos de luz. Pero el significado de 22 es más inclusivo que solo la luz. Incluye todos los aspectos de la filiación, incluida la autoridad, como veremos en breve. Como dice Balowe, había 22 almendras en los 7 brazos del candelero en el tabernáculo. Éxodo 25 del 31 al 37. El candelero alumbraba el santuario y es una imagen de Cristo como nos dice Juan 1:9. Allí estaba la luz verdadera que, viniendo al mundo, ilumina a todo hombre. Pero esto también está relacionado con el concepto de autoridad. En Números 16 leemos acerca de la rebelión de Coré. Coré disputó la autoridad de Moisés y Aarón. Después de que Dios lo juzgó, en el próximo capítulo se establece la autoridad de Aarón y la tribu de Leví en general. Los príncipes de cada tribu tenían que llevar sus varas de autoridad al tabernáculo, donde pasaban la noche en el santuario. Números 17:8 dice, aconteció al día siguiente que Moisés entró en la tienda del testimonio, y aquí la vara de Aarón para la casa de Leví había retoñado y echado botones, y producido flores y almendras maduras. En esto vemos que las almendras tienen que ver con la autoridad divina. Así las almendras del candelero hablan de los que Dios ha escogido para ser la luz del mundo y para gobernar en el reino de Dios. Esa máxima autoridad es Jesucristo, pero también habla de los llamados como sacerdotes de Dios para gobernar con él, Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 20:6. Así, el candelabro o candelero es más que luz, también es autoridad. Poniéndolas juntas, podemos
Vemos que estas cosas caracterizan a los hijos de Dios, así que 22 es el número de filiación o de los hijos de Dios o de los hijos de luz también. El número 339 eran 22.000, en números 339 eran 22.000 sacerdotes de Leví los que redimían a los primogénitos de Israel. 1000 es el número de la gloria, así que 22.000 habla de los hijos glorificados. Así estos 22.000 sacerdotes de Leví representaban a todos los hijos primogénitos, representaban a los hijos de Dios manifestados, o a los hijos manifestados de Dios, a los hijos manifestados de Dios, los verdaderos hijos de la luz, a quienes Dios ha apartado, vamos a poner esto aquí también con mayúscula, hijos de luz, hijos de luz, a quienes Dios ha apartado para enseñar la palabra y administrar la ley al pueblo por la mente de Cristo. En 2 de Crónicas 7:5, Salomón ofreció 22.000 bueyes cuando dedicó el templo a Dios en el 8º día de tabernáculos. Esto nuevamente nos habla de los 22.000 vencedores dedicados y dados a Dios. ¿Quiénes son los hijos primogénitos glorificados? En este ejemplo no se menciona la luz, se habla de bueyes, los bueyes hablan de siervos fuertes, los hijos de Dios vencedores son los representados por bueyes fuertes. En el Nuevo Testamento, Saulo se menciona precisamente 22 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Saulo se menciona precisamente 22 veces, todas en el libro de los Hechos. Aquí está redundante esto. Vamos a quitarlo. Saulo se menciona precisamente 22 veces en el Nuevo Testamento, todas en el libro de Hechos. La razón de esto es porque él es un ejemplo de filiación. Saulo se convirtió y su nombre cambió a Pablo. Él nos muestra el camino a seguir desde Pentecostés hasta Tabernáculos. La 22ª vez que se menciona a Saulo es en Hechos 26:14, donde le cuenta al rey Agripa la manera gloriosa de su conversión. Dice, y cuando todos habíamos caído al suelo, oí una voz que me decía en el dialecto hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te es difícil dar coces contra el aguijón? ¿O duro te es dar coces contra el aguijón? La mayoría de la gente no entiende esta última afirmación porque no conocen el idioma hebreo. La palabra para Dios es Él, que se escribe con las letras Alep y Lamed. Alep es un buey, símbolo de fuerza, y Lamed significa aguijón de buey, símbolo de autoridad sobre el buey. No quiero que les diga aquí que yo, como cuando pasé ciertas temporadas en pueblos agrícolas, el pueblo de mis abuelos, y también en un pueblo de vacaciones aquí en el interior de España, en la provincia de Burgos, donde pues manejaban bueyes o vacas para el campo y para hacer las labores, pues solían llevar una aguijada, una vara larga que suele ser de avellano, que son muy rectas, y en la punta de arriba le clavaban en la punta de arriba le clavaban un clavo, valga la redundancia, y quedaba pues la punta del clavo ahí, y entonces con esa vara pinchaban, aguijoneaban al buey pues para que se moviera o andara o para corregirlo y demás. Entonces el que lleva la vara pues es el que tiene la autoridad sobre el buey, ¿no? Por eso simboliza en este caso autoridad sobre el buey. Él, por tanto, significa autoridad fuerte. Entonces, cuando Jesús le dijo a Saulo que le era difícil dar coces contra el aguijón, quiso decir que Saulo estaba luchando contra Dios mismo, la autoridad fuerte, el soberano. Por lo tanto, cuando Saulo se vio obligado a reconocer la soberanía de Jesucristo, se convirtió y finalmente comenzó a llamarse Pablo. Pablo significa pequeño y contrastaba con lo que se decía acerca de su antepasado, el rey Saúl, o sea, Saúl y Saulo.
es el mismo nombre, que era alto y sobresalía por encima de todos los demás. Primero de Samuel 10:23. Cuando Saulo se hizo pequeño a sus propios ojos, se hizo más alto a los ojos de Dios. La 22ª vez que se menciona a Abraham es en Génesis 25:5, y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Isaac era el heredero de la promesa y él era un tipo de Cristo en este sentido, porque después de morir y resucitar ascendió y el Padre puso todas las cosas bajo sus pies, es decir, bajo su autoridad, y los hijos de Dios son coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Asimismo, la 22ª vez que se menciona a José es en Génesis 37:4. Así José halló gracia a los ojos de él, es decir, de Potifar, y llegó a ser su sirviente personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y todo lo que poseía lo puso a su cargo. A José, el tipo de Cristo en su segunda venida, se le dio autoridad sobre todo lo que Potifar poseía. Así también a Cristo, la cabeza y el cuerpo de Cristo, el Cristo formado, el Cristo completo, formado con la cabeza y el cuerpo de Cristo, es el Agnon y los Arnion, ¿no? El Agnon, ya saben que es el gran cordero Jesús, y Arnion es la palabra que se emplea siempre en el libro de Apocalipsis, que no solo describe a Cristo, sino a Cristo en conjunción o unido a los vencedores. Bien, la cabeza y el cuerpo de Cristo se le dará autoridad sobre todo lo que él posee, es decir, la creación misma. Esto habla de gobernar como hijos. Josué es otro gran tipo de Cristo, ya que tenía el mismo nombre que Jesús, Yeshua. Bien, yo he decidido poner Yeshua porque Stephen Jones siempre lo pone Yeshua y en la Biblia con los números de Strong parece que cuando uno mira la palabra viene también Yeshua. Yo antes se lo escribía siempre como Yahshua, porque Yah, que es la abreviatura de Yahvé, y de alguna forma Yeshua pues corresponde con el nombre, o incluye el nombre de Yah, que hace alusión al nombre de Yahvé. Pero bueno, se entiende así también. La 22ª vez que se menciona a Josué está en Deuteronomio 31:7, donde se le dio autoridad sobre la iglesia en el desierto, Hechos 7:38, y se le encomendó el deber de darles sus herencias. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo a la vista de todo Israel: sé fuerte y valiente, porque tú irás con este pueblo a la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y tú se la darás a ellos como herencia. La 22ª vez que se menciona a David es en 1 de Samuel 17:34, donde se le dice a Saúl, 1 de Samuel 17:34, donde se le dice a Saúl que entre un león, que entre un león y un oso libró un cordero. Entonces, ¿por qué debería temer a Goliat? Como tipo de Cristo, David libró a los corderos de la muerte. Jesús es el antitipo, también libró a los corderos, personas de la muerte, al dar su vida por ellos en la cruz. Bien, vamos con el 23, que se escribe con las letras Kaf y Gimel, o Gimel, que significa muerte y resurrección o vida, ¿no? Para escribir 23 en hebreo utilizaban dos letras, la Kaf y la Gimel. Estas significan la palma abierta en el acto de levantarse, en este caso levantarse de la muerte, resurrección. 23 es el número de muerte y resurrección, vida. En Romanos 1, 28 al 32 hay 23 cosas enumeradas que son dignas de muerte. No les voy a leer los números correspondientes, se lo leo el párrafo entero y ustedes pues lo pueden parar el vídeo y lo ven ahí si quieren. Dice así, comenzando con el versículo 28, y como a ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malvados, llenos de envidia,
homicidios, contiendas, engaños, malicia, son chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, y aunque conocen la ordenancia o el mandamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen lo mismo, sino que también dan aprobación cordial o se complacen con los que las practican. La 23ª vez que se menciona a Noé es en Génesis 7:23, donde dice así: así borró todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé junto con los que estaban con él en el arca. La 23ª vez que se menciona a Jacob es en Génesis 27:42. Ahora bien, cuando las palabras de su hijo mayor Esaú le fueron informadas a Rebeca, ella envió y llamó a su hijo menor Jacob y le dijo: he aquí tu hermano Esaú se consuela acerca de ti pensando en matarte. La 23ª vez que se menciona a Israel es en Génesis 47:31, donde Israel acaba de dar instrucciones a José sobre dónde enterrarlo cuando muera. La 23ª vez que se menciona a Josué es en Deuteronomio 31:14. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, la hora de tu muerte está cerca. Llama a Josué y presentaos en la tienda de reunión para que yo le comisione. La 23ª vez que se menciona Jerusalén es en 2 de Samuel 10:14, donde David regresaba de la batalla después de haber derrotado a los arameos. Luego ocurrió otra batalla donde murieron otros 700 aurigas y 400 jinetes, versículo 18. Bien, avanzamos, número 24, que se escribe con las letras Kaf y Dalet, que significa sacerdocio. Para escribir 24 en hebreo se utilizaban dos letras, la Kaf y la Dalet. Estas significan la palma abierta en el acto de abrir una puerta, la palma abierta en el acto de abrir una puerta, lo que nos habla de una mano abierta que nos muestra y nos ofrece la puerta del sacerdocio y el acceso al santuario de Dios. 24 es el número del sacerdocio, así como el número 12 es el número de la perfección gubernamental. Su múltiplo 24 es el número del sacerdocio, en donde radica el llamado al gobierno espiritual. Es un gobierno celestial de sacerdocio en lugar del gobierno político de los reyes. Dios le reveló a David el diseño del templo celestial para que pudiera dibujar los planos del templo en la tierra, que su hijo, Salomón, iba a construir. Entre esos patrones estaba el cambio en el sacerdocio de 12 a 14 clases o grupos de sacerdotes. Primero de Crónicas 24 del 1 al 18. Por esta razón también leemos en Apocalipsis 4 de los 24 ancianos alrededor del trono, según los cuales se modeló la manifestación terrenal. En Primero de Crónicas 24 del 1 al 18, donde David dividió el sacerdocio en 24 clases, encontramos otra división natural. Las 24 clases estaban compuestas por 16 hombres de la familia de Eleazar y 8 de la familia de Itamar. Primero de Crónicas 24:4. El número 16 habla de amor, mientras que el número 8 habla de nuevos comienzos. El número 24, pues, que significa sacerdocio, no puede entenderse fuera del contexto de un nuevo comienzo, de renacimiento especial, de renacimiento espiritual, que es el número 8, obviamente, un nuevo comienzo de renacimiento espiritual,
y el amor y del amor como fundamento de su carácter. El amor, que es el 16, vamos a ponerlo también así, el 16 como fundamento de su carácter. Bien, es interesante que la 24ª vez que se menciona el nombre de Jesús es en el libro de Juan, en el libro de Juan se encuentra en Juan 3:3 que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se trata de un nuevo comienzo en la vida de uno y conecta el número 8 con el sacerdocio, que es 24. La mayoría de las veces, la 24ª vez que se usa un nombre clave para un aspecto del trabajo o del deber que debe hacer un verdadero sacerdote de Dios, ya sea intercesión, sanación o gobernar. Bueno, creo que se lee mejor sin la coma. La 24ª vez que se usa un nombre clave habla de un aspecto del trabajo, del deber que debe hacer un verdadero sacerdote de Dios, ya sea intercesión, sanación o gobernar, gobernación, ¿verdad? Por ejemplo, o gobierno, podríamos decir, para seguir un poquito la línea, o gobierno, sea intercesión, sanación o gobierno. Por ejemplo, la 24ª vez que aparece el nombre de José es en Génesis 39:6, donde leemos que Potifar dejó todo lo que tenía a cargo de José. Jesús dijo en Lucas 12:44 acerca de los buenos mayordomos: de cierto os digo que él lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Tal es el sacerdocio de Melquisedec, tomado de cada tribu, lengua y nación. Apocalipsis 5 del 9 al 10. Porque ellos serán hechos un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Avanzamos, número 25, que se escribe con las letras Kaf y Hei. Significa bendición. Número 25 significa bendición. El número hebreo 25 consta de dos letras hebreas, Kaf y Hei. Kaf es una palma abierta en acto de dar o cubrir. Hei significa inspiración o el soplo de Dios y generalmente tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque al pronunciar y a ver Hei hay que exhalar, ¿no? Así, el número 25 tiene que ver con la imposición de manos para bendecir a las personas con el Espíritu Santo. 25 es el número de la bendición. El 5 es 5 al cuadrado, por lo que 25 está relacionado con 5, el número de la gracia. La bendición se basa en la idea de la gracia, obviamente. La 25ª vez que se menciona el nombre de Noé es en Génesis 8:6, que habla de Noé abriendo la ventana del arca para dejar entrar la brisa fresca que tipificaba la inspiración del Espíritu Santo. Fue entonces cuando envió primero al cuervo, que simboliza un espíritu inmundo, para demostrar que el diluvio aún no había resuelto el problema de los espíritus inmundos. Luego envió las 3 palomas para indicar la solución a este problema. Las palomas presagiaban las 3 ocasiones históricas por las cuales el Espíritu Santo sería derramado en la edad de la Pascua, la edad pentecostal y la edad de tabernáculos. La 25ª vez que se menciona el nombre de Isaac es en Génesis 25:11, donde leemos: y aconteció después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a su hijo Isaac, e Isaac vivió por ver la Jairoi. La 25ª vez que se menciona el nombre de Jacob es en Génesis 28:1, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. La 25ª vez que aparece el nombre de Israel es en Génesis 48:8, cuando llama a José a su lado de la cama, cuando llama a José a su lado de la cama para bendecir a sus 2 hijos, Efraín y Manasés.
La 25ª vez que se menciona el nombre de Abraham es en Génesis 19:29, donde se dice que Dios sacó a Lot de Sodoma antes de su destrucción. Eso fue ciertamente una bendición tanto para Lot como para Abraham. La 25ª vez que se menciona el nombre de José es en Génesis 39:6, donde Potifar puso todas las pertenencias bajo la autoridad de José. Estaba bendiciendo a José con autoridad. La 25ª vez que se menciona el nombre de Josué está en Deuteronomio 31:23, donde Moisés le confiere autoridad. Entonces encargó a Josué, hijo de Nun, y dijo: sé fuerte y valiente, porque tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Moisés estaba bendiciendo a Josué con la autoridad. Moisés estaba bendiciendo a Josué con autoridad y la presencia de Dios, así como Potifar había bendecido a José en Génesis 39:6. Por lo tanto, el número 25 significa bendición específicamente al conferir el Espíritu Santo y la autoridad para cumplir con el llamado que el Espíritu Santo nos equipa para hacer. Bien, número 26, que se escribe con las letras Kaf y Bab. Poder de salvación, eso es lo que significa el 26, poder de salvación. Para escribir 26 en hebreo empleaban dos letras, la Kaf y la Bab. Estas significan una mano abierta con un clavo. El poder de la salvación está representado por las manos de Jesús siendo clavadas en la cruz. 26 es el número que significa el poder de la salvación. La palabra hebrea traducida como salvación es Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús. Así, el poder de salvación es también el poder de Yeshua, Jesús. Asimismo, el nombre hebreo de Yahvé tiene un valor numérico de 26, la I 10, la H5, la V6 y la H5. La 26ª vez que se usa el nombre de Noé en la Biblia se encuentra en Génesis 8:11, donde leemos sobre la segunda y tercera paloma que Noé envió al mundo. Estas dos palomas representan al Espíritu Santo, por el cual el Evangelio, el poder de Dios para salvación, según Romanos 1:16, debía ser predicado en todo el mundo. Esto comenzó en Pentecostés y se completará hasta la tercera paloma, la tercera fiesta, que es Tabernáculos. Ese tercer avivamiento del Espíritu Santo verá derramarse la plenitud del Espíritu Santo, llevando el poder de salvación a su plena manifestación en la tierra. En la tierra, decíamos. La 26ª vez que se menciona el nombre de Abraham es en Génesis 13:14, capítulo 13, versículo 14, donde Dios le dijo que caminara por la tierra en todas direcciones porque Dios se la daría. Es una referencia profética a que todas las cosas serán puestas bajo los pies de Cristo, no mediante armas carnales, sino por el poder de salvación. La 26ª vez que se menciona el nombre de Josué está en Deuteronomio 34:9, donde leemos: ahora bien, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos, y los hijos de Israel lo escucharon e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. En esta secuencia particular de tipos, Moisés es un tipo de Cristo, y Josué es el cuerpo de Cristo, y Josué lo es, vamos a poner, lo es del cuerpo de Cristo, que es lleno del espíritu de sabiduría. Estos creyentes llenos del espíritu, como Pablo, no se avergüenzan del evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Dice Romanos 1:16. Este es el poder de salvación, es decir, Jesús operando en ellos. La 26ª salvación, ¿saben qué es Jesús? Yeshua. La 26ª vez que se menciona el nombre de David es
en 1 de Samuel 17:39, donde se equipa a David con la espada para salir contra Goliat, tipo del sistema mundial. Por supuesto, declina el uso de la espada carnal, declina el uso de la espada carnal para confiar en su honda y las 5 piedras lisas de la gracia. La gracia es el poder de salvación. 5 piedras de la honda de David simbolizaban la gracia. 5 es la gracia, número de gracia. La 26ª vez que se menciona a Pablo es en Hechos 16-18, donde Pablo echa fuera al espíritu de adivinación, es decir, espíritu de Pitón, como una demostración del poder de salvación de Jesús. Otra vez, salvación, Jesús, Yeshua. La 26ª vez que se menciona el nombre de Pedro es en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en Hechos 9:40, en el libro de los Hechos, esto está redundante, déjame que lo corrija, vamos a poner así, la 26ª vez que se menciona el nombre de Pedro, así a secas, en Hechos 9:40, qué tremendo, ¿verdad? Cuántos errores, y es lo que estaba corregido. La 26ª vez que se menciona el nombre de Pedro en Hechos 9:40 ahora falta el es en Hechos 9:40. Pedro resucita a Dorcas de entre los muertos en otra demostración del poder de salvación. Otra vez, Jesús, Yeshua. El Salmo 26, es decir, el Salmo 27, conmemora el regreso de Jacob e Israel a Betel, la casa de Dios, para encontrarse con Yahvé, como Génesis 8:11 al 12. Esta historia habla del Espíritu Santo capacitando al pueblo de Dios para llevar el Evangelio de la salvación, Jesucristo, Yeshua, a toda la humanidad. Bien, avanzamos. 27, escrito con las letras Kaf y Zayin, que quiere decir ministerio de salvación. El 27 es ministerio de salvación, el 26 poder de salvación, 27 ministerio de salvación. Para escribir 27 en hebreo utilizaban 2 letras, la Kaf y la Zayin. Estas significan la palma abierta en el ministerio de la guerra espiritual. 27 es el número del ministerio de salvación y naturalmente sigue al 26, que es el poder de salvación. Primero debemos recibir el poder de salvación para estar capacitados para hacer el trabajo del ministerio de salvación. Así, el 27 representa las armas de nuestra milicia que nos son dadas para llevar a cabo el ministerio de salvación. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. 27 es 17 más 10. El número 17 es la victoria y el 10 es la ley. En Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, Pablo da 17 requisitos para ministrar la palabra en victoria. Si a este número, que es la ley, el 10, le sumamos 10, vemos que 27 indica el ministerio de salvación, no sin ley, como algunos dicen, sino incluyendo la revelación de la ley como parte de la palabra de Dios. Hasta ahí se nos dice que la ley no ha sido abolida, ni mucho menos. Ni una tilde, ni una coma pasarían. Nuestro ministerio es presentar el Evangelio de Jesucristo. El valor numérico de el Evangelio es poder de Dios, de esa frase, el Evangelio es poder de Dios, Romanos 1:16, es 27%. La esencia del Evangelio es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en 1 de Juan 4:15, Jesús es el Hijo de Dios. Esa frase tiene un valor numérico de 27 por 111.
Asimismo, en Marcos 3:11, la frase tú eres el Hijo de Dios tiene un valor numérico de 27 por 111. En Mateo 1:23 leemos, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa frase que tiene un valor numérico de 27 también por 111. Durante la edad de Pentecostés, el Evangelio ha sido predicado por aquellos que aún ven como a través de un espejo, oscuramente, 1 Corintios 13:12, y por lo tanto conocen en parte y profetizan en parte. Eso nos lo dice 1 Corintios 13:9. Tales palabras describen la condición de Jacob después de su primer viaje a Betel, pero en su segundo viaje a Betel vemos el tipo de la fiesta de tabernáculos. Para entonces ya había visto a Dios cara a cara, como nos dice en Génesis 32:30, a través del ángel Peniel, que envía a Dios cara a cara y fue librada mi alma, ¿no? Asimismo, ya saben que Peniel es el ángel de la presencia de Dios. Asimismo, los discípulos estuvieron pescando del lado izquierdo. El lado izquierdo simboliza el lado del juicio, que es como se suele pescar en Pentecostés. Te vas a ir al infierno, no te conviertas. El lado izquierdo de la barca toda la noche sin pescar nada, así que claro, ¿cómo se va a pescar, verdad? Con juicio poco vamos a pescar. Esto significa su intento de ser pescadores de hambre con un mensaje evangélico imperfecto. Entonces Jesús vino y dijo en Juan 21:6, echad la red a la derecha para pescar. Echad la red a la derecha, es decir, del lado derecho de la barca, y hallaréis. Vamos a ver que esto estaba mal también. Vamos a cogerlo así. El lado a la derecha. Perdón, esto también aquí yo creo que sobra. Echar la red a la derecha, que es el lado de la barca. Esto sobra. Repito, echar la red a la derecha, es decir, el lado de la misericordia, de la barca, y hallaréis. Esa declaración lleva un valor numérico de 27 por 153. Atentos, lado derecho de la barca, el lado de la misericordia es 27 por 153. El 27 indica el ministerio de salvación y el 153 es el número de peces que pescaron. Juan 21:11. Representando a los hijos de Dios, representando a los vencedores, a los bueyes. Ese número 153 simboliza a los hijos de Dios, los vencedores. Josué es Yeshua y es un tipo de Cristo. La 27ª vez que el nombre de Josué aparece en las Escrituras es en Josué 1:1, donde Dios le dijo que ahora que Moisés había muerto, era hora de cruzar el Jordán hacia Canaán. Bajo el antiguo pacto, por supuesto, la conquista de Canaán se hizo con la espada física, pero bajo el nuevo pacto a los discípulos se les dijo que fueran al mundo y predicaran el Evangelio a toda la creación, bautizándolos, a toda la creación o a toda criatura, bautizándolos, etcétera, etcétera. Así, el nuevo pacto mata a la carne por la espada del Espíritu, llevándolos a su salvación. Esta muerte de la carne y resurrección como nueva creación está simbolizada por el bautismo. El ministerio de salvación, tal como lo predican los vencedores bajo la unción de la fiesta de tabernáculos, es una palabra pura, sin mezcla. La palabra hebrea para puro es zak, que tiene un valor numérico de 27. Bien, avanzamos. El número 28, que se escribe con las letras Kaf y Chet. Guía o dirección del Espíritu. Eso es lo que significa 28, la guía o dirección del Espíritu. Para escribir 28 en hebreo se usaban dos letras, la Kaf y la Chet. Estas significan la palma abierta que cubre la cámara interna del corazón. 28 es el número de la guía del espíritu, de la dirección del espíritu. El doctor Ballinger, en números en las escrituras, en su libro, vamos a poner en su libro,
Números en las Escrituras dice muy poco acerca de este número, tratándolo principalmente como 7 por 4. El libro de Ed Balowe, Matemáticas Bíblicas, trata el número 28 de manera poco convincente en términos de 23 más 5, diciendo que significa vida eterna. Llega a esa conclusión porque sigue al número 27, que dice que significa predicación del Evangelio. Su lógica es que la vida eterna sigue a la predicación del Evangelio. Encuentro que el número 27 indica el ministerio de salvación, que es bastante similar a la predicación del Evangelio de Balowe. Esta diferencia semántica es relativamente poco importante. Más importante es el concepto de lo que viene después de este ministerio de predicación. ¿Qué viene después de que una persona acepta a Cristo? ¿No es la guía del Espíritu? El Evangelio, como lo representa la mayoría de la gente, tiene que ver con la experiencia de la Pascua, es decir, aceptar a Cristo y ser justificado por la fe. Como evangelista bautista, Ed Balowe se centra en la idea de la vida eterna como resultado del Evangelio, pero muchos ejemplos bíblicos muestran que en realidad se trata de la dirección del Espíritu. Cada vez al Espíritu como que no le dan mucho aquello, ¿verdad? No son pentecostales. No encontré ningún ejemplo en el que 28 señalara claramente la idea de la vida eterna. En el primer capítulo de Mateo, la genealogía de Cristo se divide en 3 secciones de 14 cada uno. Mateo del 1 al 17 dice: por lo tanto, todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el tiempo de Cristo 14 generaciones, 14, 14 y 14. El número 28 entonces debe verse como relacionado con el número 14, que es el número de liberación, así como con el número 42. Estos 3 números, en cierto sentido, representan la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Israel fue liberada de Egipto en la Pascua debido a los acontecimientos ocurridos del 14 al 15 de Aviv, que fueron cuando se mataron los corderos y se hicieron los dinteles y los postes y todo eso. El número 28 indica la dirección del Espíritu Santo, que apunta a Pentecostés. Y por último, el número 42 tiene que ver con la unción plena de Cristo, que apunta a tabernáculos. El número 28 es el clímax del segundo periodo de 14 generaciones, después de 28 generaciones desde Abraham. El pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Debido a una falta general de comprensión de la naturaleza de Pentecostés, la mayoría de la gente encuentra esto desconcertante, porque uno pensaría que Pentecostés sería un tiempo de libertad en lugar de esclavitud. Sin embargo, cuando entendemos que Pentecostés es una fiesta con levadura y que el rey Saúl era el tipo era del tipo pentecostal, la conexión se vuelve clara. Saben que el Levítico, creo que es 13:23 o 23:13, no recuerdo, tenía una ofrenda que llevaba levadura y por eso tenía que ser cocida en el fuego, y el fuego contrarresta la levadura. Eso estaba tipificando la levadura que hay en Pentecostés, en la edad de Pentecostés, que si no se contrarresta con el bautismo de fuego, pues se apaga el fuego. Y eso es lo que ha hecho que los avivamientos se apaguen y el Señor tenga que hacer sucesivos avivamientos en el tiempo, pero no había un avivamiento continuo como va a ocurrir en la edad de tabernáculos, que va a ser una fiesta sin levadura. Israel salió de Egipto en la Pascua y pasó sus días pentecostales en el desierto bajo Moisés. Se suponía que debían entrar en la tierra prometida en el momento de la fiesta de tabernáculos, y así encontramos que después de 28 generaciones, Judá fue conducida a otra experiencia tipo desierto, fuera de la tierra, donde tuvo que confiar en la dirección del Espíritu Santo.
al cautiverio, ¿no? En Eclesiastés 3, del 2 al 8, se nos dan 28 tiempos divididos en 14 por 2. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de romper, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de bailar, tiempo de tirar piedras, tiempo de juntar piedras. En el repetir un momento, porque había puesto 2 veces llorar en el 4 y el 5, leemos tiempo de romper, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír. 6, tiempo de endechar, tiempo de bailar. 7, tiempo de endechar, saben que es lamentarse. Tiempo de tirar piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse. Tiempo para conseguir, tiempo para perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, 13, tiempo de amar, tiempo de odiar y 14, tiempo de guerra, tiempo de paz. Es decir, que son 14, en cada uno van 2, por lo tanto serían 28. Este es otro ejemplo de cómo el número 28 se divide bíblicamente en 14 por 2 y por lo tanto está conectado con el número 14. Al estudiar esto encontramos que a muchos hombres de la Biblia se les pidió que se fueran, partieran o hicieran algo en la 28ª vez que se menciona su nombre. Está claro que debían hacer según les guiara el Espíritu Santo. La 28ª vez que se menciona el nombre de Noé es en Génesis 8:15, donde Dios le dije que salga del arca. Al salir, estaba siguiendo la dirección del Espíritu. La 28ª vez que se menciona el nombre de Abraham es en Génesis 14:2, donde los reyes de Elam y Babilonia tomaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham, en la guerra con Sodoma. Lo tomaron cautivo en la guerra con Sodoma. Esto es muy parecido a Judá siendo llevada cautiva a Babilonia después de 28 generaciones, muchos años después. Uno puede trazar fácilmente un paralelo entre Lot y el pueblo de Judá, mostrando cómo cada uno estaba lleno de levadura que necesitaba ser purgada por alguna tribulación. El fuego de la tribulación para purgar la levadura. La 28ª vez que se menciona el nombre de Jacob es en Génesis 28:6, cuando Esaú reconoció que Isaac había enviado a Jacob a Padán Aram para buscar esposa. Jacob estaba siendo guiado por el Espíritu. Jacob todavía era un suplantador, usurpador, y por eso Dios lo enviaba a una tierra extranjera para una mayor purificación a través de la tribulación. En la esclavitud a Labán tuvo que aprender a ser guiado por el Espíritu, y en su regreso a casa se convirtió en un vencedor, y el ángel cambió su nombre a Israel, que significa, como dijimos antes, soberanía de Dios. Dios es soberano. El vencedor es una persona que ha entendido que Dios es soberano y que Él es el que dirige y el que toma las iniciativas y no nosotros. Y por lo tanto está quieto y no hace obras muertas, sino solo las que les ve hacer al Padre o el Padre le manda hacer. La 28ª vez que se menciona el nombre de Israel es en Génesis 48:13, donde José llevó a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, para que Jacob los bendijera. En esto fue guiado por el Espíritu. La 28ª vez que se menciona el nombre de José es en Génesis 39:11, cuando José entró en la casa de Potifar para cumplir con sus deberes. La casa de Potifar es su casa de servidumbre, y allí era su casa de servidumbre, y allí la esposa de Potifar intentó seducirlo. No es difícil ver cómo José fue guiado por el Espíritu mientras estaba en cautiverio. De nuevo es similar a las historias de Lot y Judá. La 28ª vez que se menciona el nombre de Josué es en Josué 1:10, donde ordenó al pueblo que se preparara para cruzar el Jordán. Ese, por supuesto, es el propósito de Pentecostés,
porque la dirección del Espíritu es lo que nos prepara para cruzar, para poder cumplir la fiesta de tabernáculos del otro lado, del lado de la vida, de la resurrección, de andar en el Espíritu, del Shalom, del reposo de Dios. La 28ª vez que se menciona el nombre de David es en 1 de Samuel 17:39. En este pasaje, Saúl le ha dado su armadura para pelear contra Goliat, pero David dice, no puedo ir con esto. David se quitó la armadura de Saúl y fue contra Goliat con toda la armadura de Dios, la armadura espiritual dada por el Espíritu Santo. La 28ª vez que se menciona el nombre de Pedro es en Hechos 10:5, donde el Espíritu del Señor dijo a Cornelio que enviara hombres a Jope y buscara en la casa del curtidor a un hombre llamado Pedro. Este es claramente un ejemplo de ser guiado por el Espíritu Santo. La 28ª vez que se menciona el nombre de Pablo es en Hechos 16:25, donde Pablo y Silas cantaban alabando a Dios en prisión. Se produjo un terremoto que abrió las puertas y soltó sus cadenas. El director de la prisión estuvo a punto de suicidarse porque pensó que los presos se habían escapado, pero Pablo fue guiado por el Espíritu y permaneció en la prisión para guiar al hombre y a su familia a Cristo. Finalmente, en Éxodo 26, del 1 al 2, leemos que el tabernáculo de Moisés tendría 10 cortinas de 28 codos de largo cada una. Esas cortinas cubrían el tabernáculo para significar la cobertura del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Las cortinas de ese tabernáculo representaban un tipo del Espíritu Santo, o eran un tipo, representaban un tipo del Espíritu Santo que nos cubriría nuestros templos. Nosotros somos templos de Dios. Esas cortinas son, de hecho, una representación verbal de las dos letras hebreas que forman el número 28, que es la Kaf, que significa cubierta, y la Chet, que significa el corazón. Bien, el hecho de que hubiera 10 cortinas significa el cumplimiento de la ley, porque Pentecostés era una conmemoración de la entrega de la ley en el Sinaí. Entonces vemos aquí el mensaje de que el Espíritu Santo escribe la ley divina en nuestros corazones cuando escuchamos su voz y somos guiados por el Espíritu. 29, que se escribe, con las letras Kaf y Tet, que significa salida. 29 significa salida o partida. Para escribir 29 en hebreo empleaban dos letras, la Kaf y la Tet. Esta combinación de letras puede significar las obras, Kaf, de la serpiente, Tet, pero en este caso la Tet tiene más que ver con la idea de rodear o cercar. Rodear o cercar. A menudo se representaba a la serpiente comiéndose la cola formando un círculo. 29 es el número de salida, siendo este el último número de la serie de los 20, de 20 al 29. Representa un cambio de la cubierta de la propia casa a algo nuevo. Además, debido a que el número 9 tiene que ver con el juicio del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, ese es el juicio del Espíritu Santo, es preparatorio para el número 30, que se trata de la dedicación al gobierno. La 29ª vez que se usa el nombre de Noé es en Génesis 8, 19, en Génesis 8, del 18 al 19, él y su familia salen del arca después del diluvio. La 29ª vez que se usa el nombre de Abraham, Génesis 14, 12, se aparta de los reyes de Sodoma y Gomorra. La 29ª que se usa el nombre de Abraham es en Génesis 20, del 11 al 13, le cuenta a Abimelech cuando se había ido de la casa de su padre. La 29ª vez que se usa el nombre de Isaac, Génesis 26, 1, sale de Beer Lahairoi para ir a Gerar. Perdón, había el picorcillo de garganta.
Me disculpan. La 29ª vez que se usa el nombre de Jacob, Génesis 28:7, dice que había dejado a sus padres y se había ido a Padan Aram. La 29ª vez que se menciona el nombre de Josué es en Josué 1:12. Las tribus de Israel estaban siendo instruidas en cuanto a su cruce del Jordán. Instruidas en cuanto a su cruce del Jordán. Estaban saliendo del desierto y entrando en la tierra prometida. Dirección. La 29ª vez que se menciona Salem o Jerusalén, segundo de Samuel 15:8, Absalón partía de Jerusalén, es decir, salía para ir a Hebrón. Estamos viendo siempre de partida o salida, donde estaba a punto de instigar la rebelión contra David. La 29ª vez que se menciona el nombre de Jesús en el libro de Mateo 8:34, el pueblo le pedía que se fuera de sus territorios, de salida o partida, después de haber sanado al endemoniado. La 29ª vez que se menciona el nombre de Jesús en el libro de Juan, en 4:23, en el libro de Juan 4:23, leemos que partió de Judea. Juan, perdón, que esto tiene que estar en negrita. Repito, la 29ª vez que se menciona el nombre de Jesús en el libro de Juan 4:2-3, leemos que partió de Judea. La 29ª vez que se menciona el nombre de Pablo en Hechos es en Hechos 16:28. Acaba de ocurrir el terremoto y el carcelero supuso que todos los presos se habían ido, habían partido, pero Pablo evitó que el carcelero se suicidara diciéndole que nadie había intentado escapar. Y bien, vamos al 30, que es el último de hoy, que se escribe con la letra Lamed, dedicación al gobierno. 30 significa dedicación al gobierno. El número 30 en hebreo se escribía como la letra Lamed, que literalmente es un aguijón o bastón de buey. Por lo tanto, era un símbolo de autoridad, liderazgo o gobierno. 30 es el número de dedicación a gobernar. Era la edad que Dios estableció como la edad de gobierno para los sacerdotes. Uno hasta los 30 no podía ser ordenado para el sacerdocio. Eso lo vemos en Números 4:23. José fue elevado al poder a la edad de 30 años, como leemos en Génesis 31:46. Significa liderazgo también, ¿no? José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y José salió de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. David también tenía 30 años cuando se convirtió en rey para ejercer autoridad, liderazgo, como leemos en gobierno, ¿no? Como leemos en 2 de Samuel 5-4, que dice así: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. El hecho de que Judas esencialmente vendió a Jesús por 30 piezas de plata, 30 piezas de plata, vamos a ponerlo en números que se ve mejor, Mateo 26:15 y Zacarías 11 del 12 al 13, podemos ver eso, indica que Judas presumió de tomar autoridad sobre Jesús. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo, por lo que Judas actuó como si él fuera el gobernante y Jesús su esclavo. El amo de esclavo y Jesús su esclavo. Este es también el punto central de la ley en Éxodo 21 al 32, que dice: si el buey acorneare a un esclavo o a una esclava, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Nuevamente, 30 es el precio de un esclavo en este caso. 30 es el precio de un esclavo en este caso. La longitud de cada cortina sobre el tabernáculo de Moisés era de 30 codos, Éxodo 36:15. Las cortinas son la cubierta de Dios sobre el tabernáculo y representan el gobierno de Dios, y la cubierta sobre el verdadero templo, que es la iglesia. En Matemáticas Bíblicas, Ed Balowe, en su libro Matemáticas Bíblicas, dice que el número 30 significa la sangre de Cristo,
dedicación. Basa esta opinión en el hecho de que el número a menudo se vincula a la idea de sacrificio, pero su punto de vista es demasiado restringido porque la letra hebrea lamed se refiere claramente a la autoridad o al gobierno. La idea de dedicación al gobierno, sin embargo, combina las ideas y muestra su conexión, dedicación al gobierno. La 30ª vez que aparece el nombre de Noé se encuentra en Génesis 8:20, donde Noé levantó un sacrificio después de salir del arca. La 30ª vez que aparece el nombre de Isaac se encuentra en Génesis 25:21, donde Rebeca concibe y da a luz mellizos, Jacob y Esaú. En el versículo 23 encontramos la profecía de que Jacob gobernaría sobre Esaú. La 30ª vez que aparece el nombre de Jacob se encuentra en Génesis 28:10, donde fue de Beerseba a Harán. En los siguientes versículos, antes de que su nombre vuelva a aparecer en el versículo 16, leemos que Dios se le apareció en un sueño en Betel y confirmó el pacto con él, se le dio autoridad o gobernación en todas las direcciones. Incluso el propósito de la gobernación se da en el versículo 14, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la gobernación era con el propósito de bendecir a todas las naciones. La 30ª vez que aparece el nombre de Josué es en Josué 1:16. Allí él acaba de dar instrucciones al pueblo acerca de salir del desierto y entrar en la tierra prometida. Y entonces leemos, y respondieron a Josué diciendo, todo lo que nos has mandado haremos y donde quiera que nos envíes iremos. Esencialmente se dedicaban al servicio divino por ese voto. La 30ª vez que se menciona el nombre de Jesús es en el libro de Mateo 9:2. Es en el libro de Mateo, en el versículo 9:2. Le dice al hombre que estaba siendo curado que estaba siendo curado de una parálisis, tiene que ser, ¿no? Parálisis. Ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba manifestando su autoridad para perdonar pecados, así como para sanar. Y esto inmediatamente causó controversia entre los escribas, quienes pensaron que estaba blasfemando. Sin embargo, Jesús respondió en el versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Jesús estaba demostrando su poder o autoridad como Mesías y como Rey de la creación, como indica el número 30. Y bien, pues ya para la próxima estaremos, Dios mediante, o sea, si les digo, o mañana o el miércoles, capítulo 5, terminando con los números del 31 al 40. Y en el próximo vídeo, después de ese, nos tocará, pues como saben, continuar con la oración del silencio, que a mí personalmente me parece un tema muy hermoso, muy bonito. Bueno, pues mis queridos amigos, hasta aquí el día de hoy. Ha sido un gusto, un placer estar de nuevo con ustedes y les dejo en las manos de Dios, los bendigo y pásenlo bien y no se olviden de regresar el martes o el miércoles. Que Dios les bendiga a todos mucho.